Buenas noches, mis amigos y mis hermanos de Samaná, República Dominicana y gran parte del mundo. Este es su espacio diario de interés Samaná que dirige nuestro hermano Freddy Aquino en la bahía de Samaná. Mis saludos para todos ustedes, los que se están conectando, los que comparten con nosotros esta media hora sabatina a partir de las 8 de la noche. Mis amigos y mis hermanos, el tema de hoy es la segunda parte del tema anterior, del sábado anterior, que es el procurador y los mecanismos de fiscalización y control del Estado. En la primera parte comenzamos a analizar la independencia del Procurador General de la República y la necesidad de este, ¿no?, en el próximo gobierno de Luis Abinader. Y nos quedó la parte de la fiscalización, que hoy la vamos a tocar. Gracias por participar a todos. Mis saludos reiterativos. Yo soy Ángel María y estoy con ustedes siempre los sábados, si Dios lo permite. Mañana es 16 de agosto. Es el día de la toma de posesión de las nuevas autoridades a nivel presidencial, vicepresidencial, congresional, con los senadores y los diputados nacionales, los diputados municipales provinciales y los diputados al Parlacén, y también los diputados que representan la comunidad en el exterior. Todos esos diputados mañana tomarán posesión. Mañana 16 de agosto se eligen los bufetes directivos tanto del Senado de la República como de los diputados. Se elige el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente y dos secretarios o secretarias, como ellos entiendan de rigor. Mañana bien temprano, el presidente entrante y la vicepresidenta de la República, Luis Abinader y Raquel Peña, llegarán al Congreso Nacional a partir de las 10 de la mañana, donde recibirán los honores que el procedimiento, el protocolo y la Constitución establecen. Es decir, que mañana es un día histórico, un día glorioso, porque además mañana se conmemora el 157 aniversario de la Guerra Restauradora. Muchos, pero muchos se olvidan de este acontecimiento. Mañana es 16 de agosto, pero no recuerdan la fecha histórica. 16 de agosto del 1863 en Moca, luego en San Francisco, en Santiago y después en Santiago Rodríguez, comenzaron los gritos de restauración. Nosotros estábamos dominados por los españoles en el 1961, 62, hasta el 63, por supuesto, donde en Capotillo se lanzó el grito de Capotillo por nuestro general comandante Gregorio Luperón y otro como Santiago Rodríguez, entre otros tantos. Pero ese no es el tema de esta noche. 16 de agosto histórico, 1863, nos liberamos del Imperio Español, del yugo español, de la anexión a España que había provocado Pedro Santana, y Gregorio Luperón hizo su trabajo y restauró la independencia de la República nuevamente, a la que le llamamos restauración, la Guerra de la Restauración, 16 de agosto. Mis hermanos y mis amigos, en el último tema, el sábado, analizamos
la necesidad de la independencia del Procurador General de la República, que vi ahorita en los canales televisivos, que el presidente Luis Abinader dice que mañana es que el pueblo se va o va a conocer quién será el procurador, el nuevo procurador. Hay gente que ya tienen ahí en las redes un procurador, Miriam Brito, Miriam Germán Brito, Ricardo Nieves, hay otros que suenan, Emmanuel Esquea Guerrero, otros tantos. Pero no es verdad, ninguno de esos todavía ha sido confirmado. El presidente mismo dijo hace unos minutos que mañana es que la República Dominicana sabrá el nombre del próximo Procurador General de la República. La semana pasada hablábamos de eso. Y hablábamos de que el próximo procurador tiene un gran trabajo por delante y que tiene que ser una persona con experiencia, con sapiencia, y además de que goce de la confianza del presidente de la República. Y si no goza de la confianza del presidente de la República, por lo menos que se deje coger confianza del presidente de la República, porque el próximo procurador tiene que reunirse bastante con el presidente de la República, porque hay que analizar la política criminal y delictual que va a implementar el Estado. Entonces tienen que reunirse presidente y procurador. Pero además el Procurador General de la República tiene que reunirse también con el Ministro de Interior y Policía, que es el superior de la Policía Nacional. Y también tiene que reunirse también con el Director Nacional de la Policía Nacional. El procurador tiene que ser una persona de confianza obligatoriamente, porque es que va a tener que reunirse con los distintos organismos del Estado, los organismos represivos, los organismos persecutores. Entonces, hablábamos de eso y también decíamos que hay un artículo que va a ayudar mucho al Procurador General de la República, el artículo 146 de la Constitución. Y le dice a ustedes que lo verificaran, lo estudiaran, porque es sumamente importante. Este artículo habla sobre la proscripción de la corrupción en el Estado de la República Dominicana y sanciona a todo aquel funcionario público que sustrae los fondos públicos en el ejercicio de sus funciones, pero también a todos aquellos funcionarios que se favorecen a sí mismos, favorecen a terceros, favorecen a allegados, favorecen a familiares, etcétera, etcétera. Y le decía que en ese artículo los funcionarios que se van tienen que demostrar siempre el origen de sus riquezas. Eso lo dijimos, estamos haciendo un resumen rápido. Y también decíamos que además de la pena inherente a los casos de delitos o de crímenes que ocasionen los actuales funcionarios que se van mañana, la pena también accesoria sería la restitución o la devolución de toda la riqueza mal habida, todos los fondos públicos sustraídos que no pueden ser demostrados su origen ilícito. Creo que hasta ahí lo dejamos. Y finalmente hablábamos de los mecanismos de fiscalización y control del Estado. Es interesante porque el procurador representa la política criminal, delictual y antinarcotráfico del Estado, del gobierno. El procurador también representa a la sociedad, es el representante principal del Ministerio Público, es decir, de los fiscales del distrito, de los fiscalizadores en los juzgados de paz, de los fiscales en los tribunales de primera instancia, de los procuradores generales de la Corte de Apelaciones en materia penal, y también el Procurador General de la República tiene su adjunto en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿cuáles son los organismos de fiscalización y control que tiene el Estado? Al final del programa pasado yo decía que el Congreso Nacional es uno de los principales mecanismos de fiscalización y control que tiene el Estado. Pero el Congreso Nacional en esta década, en estos 10 últimos años,
de los gobiernos del PLD no ha ejercido esa atribución de fiscalización y control del Estado, no ha ejercido su contrapeso. Entonces esto es muy importante en el asunto de la división tripartita de los poderes del Estado, el contrapeso que debe tener el Congreso y de qué forma lo ejerce. El Congreso tiene dos asignaturas importantes en esta constitución del 26 de enero del 2010, modificada en uno de sus artículos por Danilo Medina, la del 2010, Leonel Fernández, 26 de enero, y Danilo Medina solamente modificando un solo artículo para él reelegirse, por supuesto, el 13 de junio del 2015. Esa constitución, que difiere solamente en un articulado de Leonel y de Danilo, hace 10 años, el Congreso no ha ejercido la potestad que tiene. Y han pasado cuántos problemas legales de los funcionarios electivos o electos han pasado en estos últimos 10 años. Muchos. Pero por el Congreso se ha dado por no enterado de cada uno de los actos de corrupción que han pasado en estos últimos años. El artículo 93 de la Constitución de la República señala parte de las atribuciones del Congreso Nacional. Primera parte, la de legislar, y la segunda parte, la de fiscalizar y controlar, o por lo menos tener ciertos controles en los actos públicos. El Congreso tiene que velar por las buenas recaudaciones, tiene que velar por los informes o estudiar los informes que le suministre la Cámara de Cuentas. El Congreso Nacional también tiene que enterarse de la enajenación de los bienes nacionales, los bienes públicos. Pero el Congreso no hace nada de eso. Recuerden que el escándalo del CEA por las ventas de bienes nacionales, de bienes públicos, Duquesa también fue una venta escandalosa, y también los ingenios del Estado vendidos por los gobiernos del PLD. El Congreso no dijo nada, y la Constitución le indica que tiene que mantener la conservación de los bienes nacionales y su enajenación. Entonces, lo que se hizo con el CEA, lo que se hizo con los ingenios del Estado y otras instituciones estatales que fueron vendidas a precio de vaca flaca, de vaca muerta, como dice el vulgo. El Congreso no se enteró de nada de eso. El Congreso no ejerció su potestad, no le interesaba ejercerla. Pero todos los funcionarios públicos que han sido acusados por el rumor público, y no solamente por rumor público, hay funcionarios electos, porque el artículo 83 de la Constitución, en las atribuciones de la Cámara de Diputados, que es parte del control de fiscalización del Estado, dice que la Cámara de Diputados tiene una atribución importantísima, que es la de someter por ante el Senado a todos los funcionarios electos por voto popular que hayan cometido en sus funciones faltas graves en su ejercicio. La Cámara de Diputados, en ese artículo 83, tiene esas atribuciones, pero la Cámara de Diputados no ha ejercido esta atribución en ningún momento, y tiene la potestad de someter a los funcionarios electos por el voto popular, reitero, que hayan incurrido en gravedad durante su ejercicio público, denunciada. Y aquí hay periodistas como Nuria Piera,
Uchilora, Marino Zapete, Alicia Ortega, Eddie Febles y otros periodistas y comunicadores que han denunciado con punto y coma actos de corrupción de muchos funcionarios públicos, y de esos funcionarios que han sido nombrados por el Senado, como la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral y el Defensor del Pueblo y otros tantos funcionarios. Y no hemos visto el primer juicio político que se le haya hecho a ningún funcionario público. A iniciativa de la Cámara de Diputados y a seguimiento del Senado de la República, como el artículo 80 lo dice, el Senado de la República conoce el sometimiento que haga la Cámara de Diputados. Eso no ha sucedido, es decir que a ellos no les interesó por eso largo 10 años aplicar este articulado. También en ese articulado habla claramente que el Congreso Nacional tiene la potestad de revisar todas las políticas públicas del gobierno y del Estado. Y como el Congreso era mi Congreso, un sello gomígrafo del presidente Danilo Medina en los últimos 8 años, el Congreso no actuó en consecuencia, a pesar de las tantas declaraciones de corrupción que embargaba a los funcionarios públicos. Un ejemplo: en la elección del 2016 se hablaba de un gran fraude. Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta del 2016, la Junta Central Electoral. El Congreso no se interesó en averiguar la venta de los escáneres, aquellos con los cuales se organizó un fraude para llevar a Danilo Medina al 60%. El Congreso no se interesó en nada de eso, el procurador mucho menos. Es decir que esas son letras muertas de ese pedazo de papel que se llama la Constitución de la República. Y el pedazo de papel es porque lo utilizan muchas veces cuando me interesa para mis intereses, y otras veces cuando me interesa para acomodarme, pero mayormente le dan de lado a los articulados de la Carta Magna. Otro de los mecanismos de fiscalización del Estado es la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un organismo, el artículo 248 de la Constitución habla sobre ella. Es un organismo para hacer auditoría externa, para revisar la parte administrativa y presupuestaria, por supuesto, de gasto y erogaciones de los organismos autónomos, descentralizados del gobierno, de los organismos públicos del Estado. Es la Cámara de Cuentas, que está compuesta por 5 personas, pero la Cámara de Cuentas en este país no funciona como tal, no funciona como organismo de fiscalización. Algunas veces funciona, pero funciona a nivel de los municipios, a un alcalde de un municipio X o de una provincia X, le hacen una auditoría y lo someten. Pero auditoría a los grandes, a los ministerios, a la Policía Nacional, a la Fuerza Armada, no la hacen. La Cámara de Cuentas, que tiene ese poder de fiscalización, incluso la Cámara de Cuentas puede someter un expediente formalmente a través de la Procuraduría General de la República. Hay un expediente formalizado, organizado, investigado y discutido que tiene pruebas evidentes donde hubo dolo, corrupción, irregularidades. Lo puede someter según los reglamentos de la Cámara de Cuentas por ante la Procuraduría General de la República, el procurador analizarlo y darle curso, y eso no se ha hecho nunca en este país. Y ahora que hablo de la Cámara de Cuentas, recuerdo en el 2008, cuando estaban presidente de la Junta Central Electoral y presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, el actual doctor Julio César Castaño Guzmán y el anterior Roberto Rosario Márquez.
La Cámara de Cuentas hizo una auditoría cuando estaba dirigida por la señora Liselot Marte de Barrio. Hizo una auditoría a la Junta Central Electoral en el 2008. Tomen nota. Yo he dicho eso y está en los periódicos, pero yo lo reiteré ahora en el proceso electoral actual. Para que vieran que el ungido no era tal ungido, como dijo Julio César Castaño Guzmán en un momento determinado, que Danilo Medina era un ungido y el que atentara contra ese ungido iba a tener la maldición por toda la vida a él y a sus herencias, etcétera. No recuerdo exactamente, pero era por ahí. Eso lo dijo, esa frase la utilizó ese señor Julio César Castaño Guzmán, el actual presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, en el 2008, la Cámara de Cuentas hizo esa auditoría y se determinó en esa auditoría, señores, que habían 800 millones de pesos que no se sabía a dónde fueron a parar, porque no habían documentos de desembolso ni de reembolso, no habían factura, no habían comprobante sobre esos 800 millones de pesos. ¿Qué resulta? Julio César Castaño Guzmán y Roberto Rosario Márquez se envalentonaron, se pusieron guapos, esa auditoría no le convino, hicieron un show público, llamaron a Liselot Marte de Barrio, a la Cámara de Cuentas, que no estaban conformes con esa auditoría y que volvieran, que se repitiera la auditoría. Oigan esto, señores, eso no tiene comparación. Que repitieran la auditoría porque esa auditoría no le cuadraba a ellos, no le complacía. Señores, si se repitió la auditoría y en la auditoría salieron limpios. Eso se da en la República Dominicana. Esos dos personajes, ¿no?, en un país institucionalizado hubieran estado presos hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás, esos dos personajes hubieran estado presos. Pero eso fue en el 2008. ¿Y qué hace Roberto Rosario Márquez en el 2016 con los escáneres? Con la venta y la compra de los escáneres que no sirvieron para nada, solamente para hacer un fraude electrónico que favoreciera a Danilo Medina en el 2016. Que aunque le ganara a Luis Abinader en ese entonces, no le ganó con un 60%, porque ellos organizaron un fraude, comenzaron pagando encuestas para que las encuestas lo dieran como ganador con un 60% en adelante, para acomodar al conocimiento público, acomodar al pueblo a que Danilo iba a ganar por ahí. Y las encuestas, la mayoría de las encuestadoras le dan 50, 60, 100 millones de pesos y acomodan los resultados de las elecciones y van acomodando la opinión pública nacional para favorecer un candidato X. Eso pasó en el 2016 con Danilo Medina en contra de Luis Abinader. Y ese fraude, esa maniobra fraudulenta organizaron entre Danilo Medina y Roberto Rosario, que cuando él salió conjuntamente con Leonel, a partir del 6 de octubre del 2019, que le hicieron el fraude a ellos dentro de su propio partido, cuando él salió, él amenazó a Danilo Medina de decir qué fue lo que él hizo en el 2016. Y eso se quedó así, ni el Congreso, ni el Procurador, nadie se interesó en profundizar esa cuestión. Y volvieron a ser figuras ilustres, figuras connotadas. Pero hay que investigar a esa gente profundamente. La Cámara de Cuentas, hay que nombrarse una Cámara de Cuentas, hay que designarse una Cámara de Cuentas que funcione realmente, que busquen 5 profesionales intachables, pero funcionales. No profesionales inoperantes como lo que han pasado por ahí. Hay que buscar gente que actúe realmente conforme a los
criterios éticos y profesionales y a las denuncias públicas. Entonces, resumiendo, el Congreso es un mecanismo de fiscalización y control del Estado para el contrapeso, eso no se lleva aquí. La Cámara de Cuentas del artículo 248 es otro mecanismo de fiscalización y control de los recursos públicos, eso no funciona aquí. Y cuando muchas veces hay presidentes de la Cámara de Cuentas que lo que son extorsionadores, bueno, en la auditoría tuya resultó que hacen falta 800, 900 millones. Vamos a ver qué tú haces conmigo. Le ofrecen 100 millones, 50 millones, se tapa todo eso. Eso pasó también con Carlos Amarante Baré y el general aquel, no me recuerdo ahora el apellido, que pasaron por migración. También un desfalco y eso se quedó en el aire. El otro mecanismo institucional para control del Estado es la Contraloría General de la República, Contraloría General de la República, que tiene que ver con el ingreso, el egreso y la inversión pública del gobierno y la autorización en las obras del Estado. Esa es la Contraloría General de la República. También hay otro mecanismo que es el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Contencioso Administrativo. Son mecanismos de fiscalización y control del Estado. El mismo Tribunal Constitucional es un mecanismo de control del Estado, por lo menos de la aplicación de las leyes. Y cada uno de los tribunales de la República Dominicana se constituye en momentos determinados en mecanismos importantes de fiscalización del Estado. Porque el presidente, los gobiernos no pueden andar manga por hombro como andaba este señor Danilo Medina y como anduvo Leonel Fernández, porque cada uno de ellos tuvieron su propio Congreso y el Congreso hacía lo que instruía el presidente de la República. Por eso le asignaban al Congreso miles y miles de millones de pesos en el presupuesto que eran para hacer fiestas y colocar amantes, prostitutas, colocar mujeres, bueno, quién sabe de qué procedencia, en distintos cargos y comprarle apartamentos y jipetas. Con eso se hicieron con el dinero del pueblo. Y el pueblo, mientras tanto, ganando 5.000, 7.000 pesos mensuales, yo ganando $500,000 en adelante, y derrochando todo ese dinero. Por eso es que tiene que venir un gobierno de manos duras. Y el procurador tiene que ser una persona que aplique la ley implacablemente a todo el que la haya infringido. No importa quién sea, presidente, vicepresidente, senador, diputado, no importa quién sea. Por ahí anda alguien que dice que los presidentes no se tocan. ¿Quién le dijo que los presidentes no se tocan? Todo el mundo tiene que responder ante la ley, ante la justicia. Si usted es presidente y usted incurrió en actos de corrupción, usted tiene que ser sometido al banquillo de los acusados. Eso lo se está haciendo en América Latina y República Dominicana no puede ser la excepción. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados. A los presidentes que hayan incurrido en actos de violación, que se han robado los dineros del pueblo, tienen que ser sometidos a la acción de la justicia. Mis hermanos y mis amigos, muchas gracias por participar de este su espacio diario de interés Samaná, el cual vamos a reproducir en Brújula Social RD. Muchas gracias por compartir. Será pues hasta la próxima, el próximo sábado. Pasen buena noche y gracias nuevamente.